A continuación explicaremos la estructura del agua y veremos las propiedades más importantes y las funciones biológicas más importantes del agua, porque aun y que es un compuesto muy abundante en los seres vivos, ya que suele representar más o menos un 50, 60, 70% del total de la masa de un ser vivo es agua, no es un compuesto químico normal y tiene unas propiedades diferentes a otros líquidos. De la estructura. La fórmula química del agua es H2O, seguro que la conocéis, y esto quiere decir que está formado por un átomo de oxígeno unido a dos átomos de hidrógeno. Como son no metales, se unen mediante enlaces covalentes. Eso quiere decir que comparten electrones. Forma un enlace covalente el oxígeno con un hidrógeno y forma otro enlace covalente con el otro hidrógeno. Y los hidrógenos siempre están separados con un ángulo de 104,45 grados. Se forma un enlace covalente, pero si habéis estudiado un poco más de química, el oxígeno es un átomo más electronegativo. Eso quiere decir que atrae con más fuerza los electrones que no el hidrógeno. De manera que como los atrae con más fuerza, aunque la molécula de agua sea neutra, se generan unas pequeñas cargas. Y como el oxígeno atrae con más fuerza los electrones, se genera una pequeña densidad de carga negativa en el oxígeno y por lo tanto una pequeña densidad de carga positiva en el hidrógeno. Pero vuelvo a repetir, la molécula de agua es neutra, pero estas densidades de carga se generan por la electronegatividad. Debido a que aparecen estas densidades de cargas o cargas parciales, negativas en el oxígeno y positivas en el hidrógeno, se dice que la molécula de agua se comporta como un dipolo y tiene estas pequeñas cargas en su interior. Debido a estas cargas que aparecen, se pueden formar puentes de hidrógeno entre diferentes moléculas de agua, y así que tenga una orientación tetraédrica. Es decir, tenemos aquí una molécula de agua y este hidrógeno, que tiene una densidad de carga positiva, es atraído por el oxígeno de otra molécula de agua que tiene una densidad de carga negativa y se atraen por estas densidades de cargas opuestas y forman puentes de hidrógeno. De esta manera, las moléculas de agua se pueden ir uniendo entre ellas mediante puentes de hidrógeno, formando estas estructuras o ordenaciones tetraédricas. En cuanto a las propiedades, se dice que el agua tiene un calor específico muy elevado. Eso quiere decir que para modificar en 1 grado su temperatura necesitamos mucha energía. Si queremos aumentar 1 grado 1 litro de agua, necesitamos unas 1000 calorías de energía, y eso es mucho. De hecho, si pensáis en el agua del mar o del océano, la temperatura del agua del mar o del océano normalmente suele estar entre unos límites de temperatura, por ejemplo, entre 15 y 25 grados. Por mucho que en el exterior del agua haga 0 grados centígrados, la temperatura del agua del mar o del océano nunca llega a esa temperatura tan baja, porque necesita muchísima temperatura para enfriarse. El agua también tiene un calor de vaporización muy elevado. Eso quiere decir que para pasar de líquido a gas necesita mucha temperatura. Y esto es una ventaja, ya que como tenemos agua en las células, este agua no se evapora y por lo tanto las células mantienen su forma y su estructura. Decimos que el agua también es un disolvente, incluso a veces se dice que es un disolvente universal, porque debido a la naturaleza de dipolo que hemos dicho antes, con las cargas parciales positivas y negativas, el agua puede disolver muchísimas sustancias diferentes. Y la cuarta propiedad es la tensión superficial. Como ya hemos visto en algunos experimentos que tenemos aquí en el canal, el agua tiene una tensión superficial muy elevada. Eso se debe a los puentes de hidrógeno que se forman, como hemos visto antes, y estas redes entre las moléculas de agua que se forman, como las que teníamos aquí en el dibujo. Y debido a esta tensión superficial, es lo que vemos, seguro que lo habéis visto alguna vez, cuando habéis ido al campo, hay animales que se desplazan por encima del agua. Como tiene esta tensión superficial, los insectos que pesan poco se pueden apoyar e irse desplazando por encima del agua.
La última propiedad, que no la hemos apuntado, pero no deja de ser importante, es que cuando el agua se congela, a diferencia de otros líquidos, su volumen aumenta, es decir, si congelamos un vaso lleno de agua, seguro que si os fijáis, cuando lo hemos congelado, hay mayor cantidad, ocupa más espacio el agua congelada que el agua líquida. Y además, la densidad del hielo es más pequeña que la densidad del agua líquida. Pensad que al tener menos densidad, los casquetes polares flotan en el agua líquida. Y es otra característica que normalmente no suele producirse en los líquidos. Vuelvo a repetir, cuando se congela el agua, aumenta su volumen y su densidad es más pequeña. Relacionado con las propiedades, tenemos algunas funciones biológicas del agua. La primera es una función estructural, ya que en función del agua que hay en el interior de la célula ejerce más o menos presión y esto hace que la célula tenga una forma u otra. La segunda función del agua es termorreguladora. Esto quiere decir que mantiene una temperatura correcta en el interior de las células mediante estos mecanismos de termorregulación. Y esto se debe a que el calor específico del agua es muy elevado y como cuesta mucho modificar la temperatura del agua, tiene esta función termorreguladora, ya que aunque varíe la temperatura de fuera de la célula, la temperatura de dentro se mantiene más o menos estable y está regulada por esta agua que hay en el citoplasma. La tercera función es que el agua tiene una función amortiguadora y evita que se dañen las estructuras celulares cuando hay golpes o cuando hay sacudidas fuertes. Otra función es la circulación, ya que el agua, al ser un gran disolvente, permite que circulen fácilmente moléculas que están disueltas en el agua hacia el interior o hacia el exterior de la célula o a través de nuestro cuerpo. Y la última función del agua es metabólica, ya que, como veremos en otros vídeos de ciclos vitales, la molécula de agua interviene en diferentes reacciones químicas.